Bien, invito a Melissa y hasta aquí, que viene a entregarnos la palabra de hoy, que Dios la use, que Dios se glorifique. Esto no fue planeado, el Espíritu Santo cuando quiere cosas no hay ni cómo decir que no es Él. Amén. Bendito sea el que vive. Vamos, bendito sea el que vive. ¿Están despiertos? ¿Están vivos? Sí, porque los muertos no alaban a Dios. Así está escrito. Amén. Bien, mis siervas, que Dios se glorifique en su vida y la use con poder. Amén. 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 Bendiciones a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Melissa. Oremos, ¿sí? Lo invito a ponerse de pie un ratito. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre, glorifícate tú, bendito Dios, en lo que tú quieres hacer, papá. Señor, que seas tú, Señor, quien hable justo la medida, papá, que necesita nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el primer invitado en este lugar, Señor. Y usa mi vida, papá, para hacer lo que tú quieres, Señor, a través de mí, para tu siervo, para tus hijos, Señor, que se encuentran en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, papá, yo los bendigo, Señor, en tu nombre, pidiéndote que sean, bendito Dios, todo corazón de piedra hecho de carne, Señor, para que los oídos, Señor, sean abiertos, sus ojos sean abiertos, Señor, para ver tu gloria, papá. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen, Lord. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Como dice el siervo, esto no fue planeado, pero cuando Dios es el que habla, de antemano te prepara. Amén. El tema de hoy le puse como nombre columnas y señales. Amén. Amén. Papá. Amén. Amén. Ok, en esta semana el Señor ha estado hablando mucho a mi vida de lo que es mantenerte en el parámetro que Dios te llamó a estar. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos aquí manejan? Levanten la mano. ¿Ya? ¿Manejan? Ok. Ahora, cuando hablamos de estar manejando, de andar en la carretera, hay ciertas cosas que Dios me mostraba y me hablaba a través de ellas. Y una de ellas es en sí la carretera. Amén. Y les vamos a mostrar una imagen acá en la pantalla. Amén. ¿Todos han visto esto antes? Las rayas en la calle, en la carretera. ¿Quién me podría decir qué significan? ¿Qué quiere decir? Cuando está doble línea, no puedes pasar. Amén. Si tú vas manejando en la carretera en el lado derecho y las líneas están así continuas, quiere decir que tú no puedes pasar. O sea que voltea a ver a tu hermano y dile, o sea que no te las pases de ahora en adelante. Amén. Porque ahora tienes conocimiento. Amén. Cuando nosotros estamos caminando en el Señor, lo que me decía el Señor es, ¿cuántas veces te las has pasado? Y como decía el siervo, me puse roja, dije, wow, varias. Que vas manejando y justo está tu salida ahí nomás y dices, bueno, me salgo un poquito antes y estás manejando en donde no debes. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? Entonces, lo que el Señor me decía es lo mismo.
Cuando nosotros somos llamados para estar en un carril, en una dirección, con un propósito. Pero a veces nosotros, en vez de hacerlo conforme a la dirección de Dios, guiados por el Espíritu Santo, hacemos justo eso. Nos cruzamos las líneas, nos salimos antes de que sea la salida y hacemos las cosas a nuestra manera. Vamos a 1 de Corintios 10, 23 y 24. Lo vamos a poner en la pantalla. Entonces, si no quieren buscarlo, no lo busquen, porque no quiero que se distraigan. Pero si quieren anotarlo, les regalo una hoja de mi cuaderno para que lo anoten. Amén. Se las voy a pasar. Arranquen la hoja que necesiten, anótenlos y estúdienlos en su casa. Porque no se trata tanto de qué tan rápido puedes encontrarlo en la Biblia, sino que el diablo no te robe el mensaje que Dios te quiere dar. Amén. Amén. A mí me ha pasado que estoy sentada escuchando la palabra y te dicen, vamos a ir a tal palabra. Y digo, ¿en qué lado está? ¿En el principio o en el final de la Biblia? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y dejo de escuchar lo que se me está enseñando. Y después, ¿te ha pasado que no sabes ni qué versículo estás buscando? Amén. La segunda cosa que Dios me mostró en esta semana, se las voy a hablar en un momento, pero primero vamos a leer la palabra. Dice, está en 1 de Corintios 10, 23 y está en las pantallas. Dice, todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Conviene. No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Leámoslo junto una vez más. 1, 2, 3. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Amén. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Así que mira a tu hermano y di, yo busco el bien tuyo. Amén. La palabra de Dios dice, oremos unos por otros. No dice ora por ti mismo, ¿verdad? Dice orando unos por otros. Cuando nosotros vamos caminando, nos topamos a veces unas señales que son muy específicas y directas al punto, que se miran así. ¿Alguno lo ha visto? ¿Qué quiere decir esa señal? Que pare. Muchas veces lo que me decía el Señor dice, cuando vamos manejando, ¿quiénes hacen esto? Bueno, mejor no levanten la mano. Por allá me han contado que en otro lugar pasa, aquí no. Van manejando, se topan un letrero que dice stop y luego le hacen y siguen yendo. Aquí no pasa, pero me han contado que en otros lugares sí. Y vas tú puedes ir quizá en otro auto y llegan a la misma locación y hay 4 de estos, o sea que todos se tienen que parar. Y todos le hacen así, ya le das o le doy, le das o le doy. ¿Te ha pasado? Dios me decía, muchas veces yo te pongo estas señales para que te detengas y no lo haces. Muchas veces Dios quiere que llegues a ese stop profundo y te detengas.
Pero a veces decimos, no pasa nada. Puedo darle, veo de lejos que no viene nadie. Y muchas veces llegamos y como que le pisamos recién y le pisamos de vuelta. Y a veces con las cosas de Dios estamos haciendo lo mismo. Cuando Dios nos advierte de algo y nos dice, detente, y no lo hacemos, nosotros mismos estamos abriendo puertas para que el enemigo se aproveche. ¿Quién sabe qué es una columna? Una columna. Es algo que sostiene algo principal como una casa. Detrás suyo hay una. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si la quitamos? Pero ¿cómo saben? ¿Cierto? Dios nos llamó a hacer cola y no cabeza. ¿Cierto? ¿Seguros? ¿A qué nos llamó Dios? Ser cabeza y no cola. ¿Qué quiere decir? ¿Te ha pasado que a veces conoces a personas que por más que tú quieras agradarles, te hacen sentir de este pequeño? Como que no vales nada. Esas personas que de repente tú dices, pero ¿por qué si yo lo trato bien, me tratan mal? Cuando Dios dice que Él nos pone por cabeza, no es porque a nosotros se nos ocurrió, es porque Dios te escogió. Mira a tu hermano y dile, Dios te escogió para ser cabeza. Y cuando uno es cabeza, uno viene a ser una columna en un lugar. ¿Cuántas columnas creen ustedes que haya en este edificio? Yo nomás veo una. Caben muchas. ¿Pero dónde? ¿Dónde están? ¿Quién me podría decir? Están cubiertas, dice la hermana. No se ven. Cuando Dios te llamó con el propósito de levantar su obra, de levantar su casa, de levantar un lugar de adoración para Él. Pero muchas veces nuestra mente nos dice, tú no puedes, tú pecaste, tú no vales, tú no sabes, tú no lo vas a lograr. Mejor no digas que tú quieres ser voluntario porque hay otros que lo pueden hacer mejor que tú. ¿Te ha pasado? Dios me hablaba y me decía, para hacer columnas no tienes que ser perfecto, pero depende de ti. Depende de que seas tú quien tome la decisión y diga, pastor, heme aquí, ¿cómo le puedo ayudar? Muchas veces el siervo, Dios lo ha usado para justo señalarnos el detente, el no hagas esto, el no hagas el otro. Y a veces esas mismas cosas son las que te detienen de crecer. Porque le crees más al enemigo lo que te dice tú no vas a poder que lo que Dios vas a hacer, lo que Dios va a hacer en ti. Sacuda a tu hermano y dile, toma esta palabra para tu vida. Cuando hablamos de las columnas de la iglesia, ¿qué columna ustedes conocen?
En la iglesia hoy, ¿quién es nuestra cabeza? El pastor, ¿cierto? ¿Quién viene después de los pastores? Los diáconos. ¿Y de los diáconos? Los líderes, los sugieres. ¿Y de ahí? La iglesia, el pueblo. Por tú estar en el pueblo, dejas de ser columna. Y muchos dicen, pero si no hago nada. Pero no dejas de ser columna. Esto es lo que me mostraba el Espíritu Santo. Hay unos que se sienten, ¿cómo le hago para que se vea? ¡Ja! Unos se sienten que como hay unos que son más grandes que ellos no deberían de ni siquiera intentarlo. Y Dios dice que para Él es la gloria. Que Él es el quien pone, Él es en quien quita, y bendito sea su nombre. Así que si tú hoy te sientes como que, oh, yo soy muy pequeñito, yo soy el que está acá abajo deteniendo al otro, yo soy nomás el que le ayuda al hermano tal a acomodar las sillas, yo nomás soy el que doy las chips en la tienda, yo nomás soy una maestra que a veces da clases, o yo nomás soy alguien que vengo y me siento. Dios te invita hoy a que seas una columna fortalecida en el Señor. Una columna importante, una columna que sostenga esta obra. Estaba con mi hijo más temprano hoy y le pedí que me sacara unas cajas y las tirara a la basura. ¿Y cuántos saben que si tiras toda una caja al bote de la basura, ya no puedes echar nada más? Si la echas completa, ¿cierto? Te ocupa todo el espacio. O nomás en mi casa pasa. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que esa caja quepan o quepan más cosas con ella? Desarmarla o aplastarla. Y dice mi hijo, ok, las voy a aplastar. 1, 2 y ¡pac! Y aplasta una de un solo, quedó planita. Dije, oh, eso fue fácil. Yo le iba a desarmar, cortarle los lados, yo iba a hacer todo un show. 2 segundos yo estaba aplastada. Pero después él dijo algo clave. Dijo, tengo que aplastar las esquinas porque es donde es más duro. Y si aplasto las esquinas, todo lo demás se cae o se derrumba. Y el Espíritu Santo me habló y me dice, eso es lo que está pasando con mis columnas dentro de la obra. No se trata de que tú estés calificado para hacer algo. Porque el que te califica en realidad es Dios. Yo no sé tú, pero a veces yo me he sentido como que no estoy calificada para hacer ciertas cosas. Muchos me miran y dicen, Melissa lo puede hacer todo. Melissa, si no se las sabe, se las inventa. Pero la gloria y la honra es de Dios. Un edificio que está construido
con buenos fundamentos necesita muchas columnas de todos los tamaños. Este edificio aquí nunca podría ser hecho si no estuvieran cada columna hecha exactamente como tiene que estar, ubicada exactamente en donde tiene que estar, haciendo exactamente la función que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si una columna dice, yo no voy a ir porque a mí no me necesitan? ¿Qué pasa si una columna dice, yo no voy a hacer porque yo esta vez no tengo tiempo? ¿Qué pasa si una columna dice, yo tengo mejores cosas que hacer, yo estoy muy ocupado, yo tengo mis hijos que cuidar? ¿Qué pasa si esa columna dice, mi trabajo es más importante? ¿Qué pasa con la obra de Dios? Mira a tu hermano y di, levántate columna en el nombre de Jesús. Vamos a Éxodo 13:22, por favor. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su bendito Santo Espíritu. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Desde un principio, cuando Israel estuvo en cautiverio, cuando estuvo en Egipto y salió, eso es cuando esta palabra viene a ser un fundamento específico para el pueblo de Dios. Ellos si hubieran salido ahí y cada quien hubiera hecho lo que les diera la gana, nunca hubieran llegado a donde llegaron. Pero dejaron que fuera Dios quien los guiara, quien los llevara. De día y de noche ahí estaba Dios. Y Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado de hablar. Dios no te ha dejado de enseñar. ¿Qué hubiera sido si toda la semana que Dios tiene hablándome, yo hubiera dicho, quizá algún día yo vaya a hablar o vaya a predicar y a lo mejor sea importante que yo anote esto? ¿Te ha pasado que estás manejando o estás en el trabajo y se te vienen ideas a la cabeza y dices, eso sería una muy buena idea para la iglesia? Y hasta ahí llega nomás. Dios nos habla a todos, pero depende de quién quiere escuchar. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lo malo es que cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, también tienes que estar dispuesto a hacer algo. Dios nos ha dado diferentes talentos, diferentes habilidades, cualidades, de diferentes tamaños. Y a veces lo que yo puedo hacer en 10 minutos, otra persona lo puede hacer en 2. ¿Por eso yo dejo de ser importante? Tú tampoco. No mires lo que tú puedes hacer como algo pequeño, porque en realidad en las manos de Dios es algo grande, pero depende de ti. Como maestra, con los pequeños, muchos a veces dicen, yo no sé tratar con niños, y ni siquiera le dan la oportunidad. De las enseñanzas que Dios me ha dado más grandes para mi vida han sido cuando yo he sido maestra. Porque te obliga a hacer tu clase a un nivel más pequeño. Tienes que en realidad estudiar el tema como para poder enseñar
a esos pequeñitos. Dios hace lo mismo con nosotros. Él busca diferentes maneras creativas para enseñarte lo que tú tienes que aprender. Pero depende de ti. Depende de ti que tomes la decisión y digas, Señor, amén. Quizá no sea perfecta la primera vez que haga las cosas, pero voy a seguir intentando y lo voy a lograr. Y ahí estamos, codo a codo contigo, diciéndote, tú lo vas a lograr, tú vas a poder. Pero para eso requiere que estés aquí. Requiere que estés con tus hermanos. Amén. ¿Cuántos les gusta comer arroz? A ninguno, ¿verdad? Ya, levanten la mano. ¿Cuántos les gusta comer el arroz? ¿Ya? Toditos deberían de estar levantando la mano. Aquí no hay comida sin arroz. Cuando yo recién me casé, lo que menos me salía era el arroz. Si quieren hablar de engrudo, ese era mi arroz. Pregúntenle a mi esposo, es verdad. Para hacer piñatas. Tenemos 2 años y medio más o menos casados y bendito sea Dios que no me rendí. Tomó un buen año aprendiendo a hacer arroz antes de que saliera, pero gracias a Dios de perdida el arroz ya me sale. ¿Cierto? Ahora pregúntenle a otra hermana que sabe cocinar, hermana, ¿usted sabe hacer arroz? ¿Qué es lo que te dicen? Es fácil. Créanme que por un año dije, no, es fácil, créanme. ¿Cierto? Hay muchos talentos que tú tienes que pueden ser tan insignificantes como eso. Preparar una buena comida, ser una buena enseñanza, tú lo puedes hacer. Si tú dices, es como por ejemplo el grupo de multimedia. Ninguna de las que estamos en multimedia sabíamos hacer algo en esa área. Ninguna. Pero empezó con que alguien dice, oh, yo puedo ayudar. Me acuerdo que Blanquita vino un día con la pastora y decía que quería ayudar. Y me dejó saber la pastora a mí y digo, Señor, ¿dónde la puedo poner? Y a mí, por meses se me olvidó que tenía que hablar con Blanquita porque Blanquita quería ayudar en algo. A través de ese tiempo, Dios trató con ella. Pero cuando vino el momento en el que yo fuera donde ella y le dijera, oye Blanquita, ¿te gustaría hacer esto? Ella ya tenía la certeza y la convicción de que sí quería ayudar. Muchas veces nosotros podemos llegar a la tierra de Dios, a la casa de Dios, perdón, sin saber hacer nada. Pero nuestro amigo YouTube nos ha enseñado mucho. A veces entre nosotras le decimos, ¿sabes que se me ocurrió esta idea? Oh, eso es una buena idea. Google. Vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué? Porque Dios nos reparte ideas a todos. Pero juntos es que lo vamos a lograr. Vamos a Mateo 10:40. Mateo 10:40. Amén. ¿Hay un voluntario que lo puede leer? Está en la pantalla. El que a vosotros recibe, a mí me recibe.
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Están dormidos? ¿Cuántos le ha dado un vaso de agua a un hermano? ¿Cierto? Ya sea agua del vecino, agua de por aquí o de por allá, pero le ha dado, ¿cierto? Eso es lo que habla Dios. Cuando nosotros venimos aquí y ponemos nuestro corazón dispuesto a hacer algo, Dios es el que nos da la recompensa. Yo he podido lograr varias cosas y toda la gloria y la honra es de Dios. Porque a través de lo que yo hago aquí, Él me enseña, me prepara y después lo termino haciendo en mi trabajo. Posiciones que yo nunca en mi vida pensé que podría tener. Y Dios es el que me ha guardado. Dios es el que me ha mantenido. Dios es el que me ha preparado. Y el que me levanta es Dios. Pero todo comienza con el querer ser parte de lo que Dios está haciendo. Para nosotros poder ser fuertes, hermanos, porque lo vamos a necesitar. Ahorita quizá las cosas estén quietas, pero mañana nosotros no sabemos. Si yo coloco solamente una de estas y viene el viento, lo va a tumbar. Pero si yo coloco a 4 de estos pequeñitos aquí y después encima coloco lo demás, es mucho más difícil que pueda ser destruido. Dios te necesita, seas pequeño, seas grande, seas alto, chaparro, blanco, ¿cómo se dice? Moreno. Dios te necesita tal y como tú eres porque Él ya sabe quién tú eres. Él ya sabe qué es lo que tú puedes lograr. Y como dice su palabra, nosotros cuando venimos a este lugar, nosotros hacemos por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Cuando tú llegas, digamos, cuarto después de la hora, ya empezó la música, ya está por subir el predicador, ya está todo listo. Tú llegas al buffet a recibir. Pero cuando tú llegas temprano y estás cuidándole los niños a los levitas que están tocando arriba, o estás ayudando a limpiar las mesas, o estás ayudando aquí o estás ayudando allá, tú estás dándole ese vaso de beber a los pequeños. Tú estás preparando ese lugar, tú estás preparando la tierra para que el próximo venga y siembre. Y a través de eso es que nosotros podemos alcanzar algo más grande. Amén. Amén. Lo que Dios no quiere es esto. Que entremos a un lugar y si yo no te veo, tú no me ves. Como yo no te veo, tú no me ves. Oh, hermana, usted necesita oración. Oh, yo no te vi, yo no sé qué tú necesitas. Muchas veces caminamos así. Solamente viendo lo que queremos ver. Y nos escondemos detrás de algo
para no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Cuántos en un momento dado dijeron, Señor, yo quiero el don de profecía? Señor, yo quiero el don de sanidad. Señor, yo quiero el don de esto. ¿Cuántos en algún momento han deseado tener un don? Levante la mano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que tienes que hacer para recibirlo? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Qué universidad tienes que ir? He ahí el punto. Los dones los da Dios. Dice la palabra, y no lo anoté, pero dice que Pablo decía que si nosotros los deseábamos todos, no pecábamos. Pero dependía de nuestra fe, de qué tamaño era nuestra fe. El siervo siempre dice, todo lo que yo tengo, tú tienes. ¿Quién lo cree? Depende de ti. Cuando yo, antes de estar casada, vivía en Hopkins, y me acuerdo que el siervo predicó y dijo, yo a veces no he tenido para la gasolina, y los $10 o lo poquito que tengo, yo se los pongo y yo oro, y en el nombre de Jesús se multiplica porque no tengo más. Y yo un día estaba en Hopkins y tenía que venir a la iglesia, iba a pasar por unas hermanas, y yo dije, Señor, el pastor dijo que si yo te creía y tenía fe, yo podía hacer cualquier cosa. Señor, tu palabra dice que si yo tengo fe, yo puedo mover la montaña. Señor, la palabra dice que yo soy más que vencedora en ti. Y yo me acuerdo que en realidad no tenía nada de gasolina. Y dije, Señor, para tu obra voy, y yo sé que voy a estar bien, porque tú estás conmigo. El hombre, y quizá tú también en un momento pienses, eso es una locura. El carro tiene que funcionar con gasolina. Y es la verdad. Es la verdad. Pero lo que también tienes que reconocer es que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. ¿Tú estás esperando un milagro? Créelo, como que ya está hecho. Eso es fe. ¿Quieres ver a tu familia aquí? ¿Cuántos pusieron una silla de las que están aquí, creyendo en ese papá, en esa mamá, en ese hermano que va a llegar? ¿Cierto? ¿Se acuerdan esa muralla que teníamos y creyendo en fe, en el fundamento de Dios, que ahí van a estar tu tío, tu primo, tu hermano, tu sobrino, toda mi familia está aquí? Ya la verán. Pero de ti depende que no dejes de creer. Mira a tu hermano, sacúdelo, dile, no dejes de creer. En medio de la prueba es donde se perfecciona la fe en nuestras vidas y la obra de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas caminando, no físicamente, pero o sea, de tu día a día, y dices, Señor, te pido perdón porque hice esto mal, papá, pero lo voy a hacer mejor? Y sigues caminando y ¡puf!, chocas con la misma pared. Y luego te levantas y dices, Señor, perdóname porque lo volví a hacer, pero lo voy a hacer mejor. Y sigues caminando y ¡puf!, otra vez, esa misma pared. Y chocas una y otra y otra y otra vez. ¿Hay algo así en tu vida que no puedes vencer? No es con tus fuerzas que lo vas a lograr. No es a tu tiempo ni a tu manera. Cuando los espías fueron a ver la tierra de Jericó,
¿Quién se acuerda qué es lo que vieron ahí? Fortaleza. Pero ¿qué es lo que los cubría en ese lugar? Habían muros, ¿cierto? ¿Hay muros en tu vida que tú no estás pudiendo lograr entrar a tu bendición? Haz lo que ellos hacían. Cree que ya es tuyo. ¿Se imaginan ver a un grupo de personas dándole vuelta a un edificio? Porque lo hicimos en este lugar. Y es nuestro. Aunque tú veas esa bendición lejos, tú dale vuelta hasta que esas murallas caigan. Pero no con tus fuerzas, no a tu manera, no a tu tiempo, sino a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Lo que me decía el Espíritu Santo es, antes orabas y pedías ser como Jesucristo. Y yo decía, Señor, que mis ojos sean los ojos de Jesucristo, que mis oídos sean los oídos de Jesucristo, que mis labios sean los labios de Jesucristo, que mi mente sea la mente de Jesucristo. Y me decía el Espíritu Santo, ¿por qué lo has dejado de hacer? ¿Tú oras así? Te invito a que lo hagas. Porque acuérdense que lo que Dios va a venir a buscar no es a Pablo, no es a Pedro, no es a Laura. ¿A quién va a venir a buscar? Va a venir a buscar lo que tú tienes de Dios. ¿Qué buenas obras tú tienes que muestren a Dios? ¿Qué vaso de agua estás dando tú para ese pequeñito? ¿Qué columna, qué parte de este edificio eres tú? ¿O eres solo el invitado que entra y sale y no tiene ese fundamento firme en Jesucristo? ¿Ustedes saben qué le pasa a un árbol sin raíces cuando viene el viento? Se cae. Un árbol puede ser tremendo para arriba, tremendísimo, pero si no tiene raíces para abajo, cualquier viento lo tumba. Cualquiera. No seas tú uno de esos árboles que solo dice conocer y no es en realidad fundamentado o teniendo esas raíces en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Para terminar, vamos a ir a Proverbios 4:23. Amén. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Santo Espíritu. Dice, y está en las pantallas, si la quieren leer enfrente. Dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú veas a tu vecino que le va bien, bendícelo. Cuando tú ves a tu vecino que le va mal, bendícelo. Cuando tú ves a tu hermano que está caído, ora por él. No lo juzgues. Tú ves a tu hermana rara, dices, ay, como que anda molesta. No hables, no digas nada. Ora y bendícela. Tú ves a tu hermano o ves una pareja entre nosotros que están teniendo problemas, no vayas de chismoso a preguntarle qué le pasa. Ve a donde él y bendícelo. Abrázalo. Dale ese amor que Cristo te ha dado para que juntos lo podamos lograr. Hermanos, lo que nosotros más necesitamos, y el siervo lo ha dicho 1001 vez, es estar unidos. Y no vamos a lograr estar unidos si no somos, como dice Pablo, una carta leída por todos. Nosotros tenemos que en realidad tomar
la posición que Dios quiere de nosotros para poder lograr lo que Dios quiere en este lugar. Yo le decía a Iris cuando éramos un equipo de multimedia de una persona, yo le decía, el Señor va a mandar, el Señor va a mandar, el Señor va a mandar. Porque yo proyectaba, yo grababa, yo tomaba las fotos, yo hacía aquí, yo hacía allá. Y no por jactarme. Pero yo necesitaba ayuda en mi departamento. ¿Cómo se dice? En el área que no existía, pero existió de repente. Y se multiplicó una tras otra. Ahora tenemos a la Jenny, ahora tenemos a Blanca, a Melchora, a Mari, a Mercedes y las que vienen. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando pasemos al otro lugar vamos a necesitar muchas más personas. No solo para el grupo de multimedia, para los maestros, para los que hacen la limpieza, para los levitas que cantan. ¿Qué talento tienes tú para ofrecerle a Dios? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar para que Dios se glorifique? Te invito a ponerte de pie. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, papá, porque para ti es la honra y para ti es la gloria, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a convertirnos en esas columnas que tú quieres que seamos, papá. A quedarnos, Señor, ciertamente dentro, Señor, del propósito que tú tienes para nuestra vida, papá. Mi Rey amado, te clamo porque seas tú, Señor, como dice tu palabra, esa columna, Señor, que nos guíe de día, que nos guíe de noche, Señor, bendito Dios. A través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a todos. Porque tú no solo me quieres usar a mí, papá, tú quieres usar a todos y cada uno de los que están en este lugar, papá. Tú pones el querer y el hacer, Señor, pero a veces nosotros mismos, Señor, decimos, papá, levántame temprano para orar. Y tú nos levantas, Señor. Y después decimos, no, Señor, es muy temprano. Papá, ayúdanos, Señor, a alcanzar lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor, a los profetas, a los evangelistas, Señor, a los maestros que se encuentran en este lugar, papá. Yo bendigo, Señor, bendito Dios, a todos y cada uno de ellos, papá. Bendito Rey, yo te pido por esos pastores que se encuentran aquí, Señor. Yo te pido, Señor, bendito Rey, por esas profetas, bendito Dios, por esas que pueden ejecutar el don de sanidad, Señor, de ver visiones, papá. Yo, bendito Dios, yo bendigo, Señor, este lugar, papá, del norte, del sur, del este y del oeste, papá, que tú los vas a traer, Señor, bendito Rey. Y los que están, mi Rey, sean creciendo, bendito Padre, bendito Dios, no necesariamente, bendito Dios, en títulos, sino en raíces, en tu propósito, papá. Mi Dios amado, te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar, papá, porque todo lo que tengo te lo debo a ti, papá. Sin ti nada somos, Señor. Bendito Rey, y por ello te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, papá, bendito seas tú, Señor. Arairi andarashiterera andarashiterera shiterera saya. Juruata sandarashiterera saya, papá. Hiria satara iri andarashiterera saya. Arashita, papá. Amén, Señor. Te he llamado y no te he encontrado. Te he buscado, no has estado ahí. Así dice el Señor.